Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy nos reúne un evento literario que realiza el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Son las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. Sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a este evento. Este evento fue aprobado en el punto sexto, inciso 6.6 del acta número 15/2023 de la sesión de Junta Directiva de la Facultad de Humanidades del 25 de julio de 2023. En este punto se estipula que se realizarán las cuartas jornadas de literatura centroamericana del lunes 16 al 21 de octubre. Este año, las jornadas están dedicadas al aniversario de la aparición de dos libros muy importantes para la historia literaria de la región centroamericana. El primero es Poemas de la Izquierda Erótica, de Ana María Rodas, publicado hace 50 años. El otro texto, La Ruta de su Evasión, de Yolanda Oriamuno, hace 75 años. Hoy disfrutamos de esta actividad literaria. Primero, gracias a las autoridades que permiten la realización de estos eventos. Segundo, a la dirección del Departamento de Letras, que siempre apoya esta actividad. Y en tercer lugar, pero no menos importante, a la labor, al entusiasmo, al trabajo, a la dedicación que realizan los estudiantes del Departamento de Letras que colaboran en esta actividad. Y gracias a quienes este evento se está realizando. Como les digo, es un evento que se empezó ayer lunes, y culminará el sábado. Esto pues nos permite disfrutar de varias ponencias, de escuchar a investigadores, que al final es la manera en la que más se enriquecen nuestros estudiantes. Y no solo los del Departamento de Letras, sino todos aquellos estudiantes de la Facultad de Humanidades y todos aquellos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala que siguen nuestras transmisiones. Hoy, en este panel, este panel se titula La narrativa de Ana María Rodas, más allá de la poesía. En este espacio de enriquecimiento literario, escucharemos a tres ponentes. En primer lugar, escucharemos a la doctora Elena Grau Lleveria. Su ponencia se titula Feminidades monstruosas en la narrativa de Ana María Rodas. Las estrategias de poder de las subyugadas. Yo soy el feudo, un cuento de Ana María Rodas. Perdón, me equivoqué. La ponencia de la doctora Elena Grau Lleveria se titula Feminidades monstruosas en la narrativa de Ana María Rodas. La siguiente ponencia, la número 2, está a cargo del licenciado Mateus Carr, y esta se titula Yo soy el feudo, un cuento de Ana María Rodas. La tercera disertación estará a cargo de la licenciada Lucy Garavito. Se titula la ponencia Saliendo de la clausura, mujeres que exploran el placer, intertextualidad entre monja de clausura y buena suerte para ti, Leo la Grande. Me llama mucho la atención esta ponencia, mucho. Así que este panel estará organizado de la siguiente manera. Escucharemos las tres ponencias, luego daremos un espacio para preguntas y después de las preguntas tendremos el espacio para las conclusiones de cada uno de nuestros disertantes. Así que les sugiero a todos nuestros oyentes que por favor vayan planteando, vayan estructurando sus preguntas para planteárselas a nuestros ponentes, a nuestros disertantes. Entonces, me voy a permitir leer y presentar a la primera disertante. En este caso será la doctora Elena Grau Lleveria. Me permito leer su hoja académica. La doctora Elena Grau Lleveria es doctora en estudios literarios.
Es profesora asociada del Departamento Michelle Bowman Underwood del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Miami. A pesar de no ser centroamericanista, ha publicado un número considerable de artículos sobre novelas de escritoras centroamericanas, entre ellas las 2 escritoras que se homenajean en este congreso, en estas jornadas de literatura centroamericana. La primera de ellas, Ana María Rodas, y la segunda, Yolanda Oreamuno. En la actualidad, la doctora Elena Grau Lleveria investiga, se sitúa, su foco de investigación es la configuración ideológica de los imaginarios matrimoniales en las novelas y narraciones cortas de las escritoras hispanoamericanas del periodo de regeneración nacional, periodo que va de los años de 1850 a 1880. Estos discursos en la actualidad y gracias al considerable trabajo teórico de los feminismos pueden ser conceptualizados como construcciones de agendas feministas que promovían el cambio de las dinámicas sociosexuales y perturbaban los imaginarios de género de ese periodo. Con ustedes entonces dejo a la doctora Grau Lleveria, quien nos presentará su disertación Feminidades monstruosas en la narrativa de Ana María Rodas, las estrategias de poder de las subyugadas. El tiempo es suyo, doctor. Muchísimas gracias, excelente presentación, muchísimas gracias de verdad. Y quisiera agradecer al grupo organizador de estudiantes que me contactaron para invitarme y que han contestado todas mis preguntas y más. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí. El título no corresponde muy mucho a lo que he desarrollado, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿de acuerdo? Antes de empezar mi análisis, creo que es necesario hacer explícito que el uso teórico que hago de lo abyecto y de la ironía como modo narrativo que vehicula una visión de mundo es una amalgama de conocimientos adquiridos que se han conjugado para hacer posible una interpretación bastante distinta de la narrativa de Ana María Rodas de la que propuse en el 2011, en Mariana en la Triguera, descentrando la sexualidad. Con todo, mis intereses, mi ideología, mis preguntas siguen pivotando sobre un mismo eje ideológico. ¿Cómo y qué tipo de agendas feministas puedo formular para conceptualizar mi lectura feminista que percibo que Rodas pone en juego en esta narrativa, en su narrativa, perdón? No sé si he conseguido una clara respuesta. Lo que sí tengo ahora claro, que no lo tenía hace 12 años, es que lo que me atrajo y me sigue atrayendo de forma perturbadora de la narrativa de esta escritora guatemalteca es la descarada libertad con que ejerce el derecho a la perversidad irónica de desestabilizar los discursos hegemónicos. Y ahora sí paso al inicio de mi presentación. Julia Kristeva define el abyecto como aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden, aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas. Cierro cita. Esta conceptualización del abyecto bien podría definir los cuentos de Mariana en la Triguera, de Ana María Rodas. Ahora bien, si Kristeva postula que lo abyecto es lo que experimenta un sujeto que se ve expuesto a vivir una forma de terror que disimula su horror, y cito, a un odio, que sonríe, a un familiar que te vende, a un amigo que te apuñala, cierro cita. La fuente de esta consternación en la narrativa de Rodas va un paso más allá, pues el sujeto que emotivamente experimenta, o el público lector cree que experimenta, lo abyecto, acaba convirtiéndose en lo abyecto. Es decir, la perturbación de experimentar lo abyecto queda ironizada desde la voz narrativa de cada uno de los cuentos, haciendo que la persona emocionalmente afectada por lo abyecto se convierta en lo abyecto. ¿Qué implica proponer una visión de mundo que ironiza lo abyecto desde la recepción lectora? Para responder a esta pregunta, tomo los efectos de la ironía que Wayne Booth propuso en A Rhetorics of Irony.
La ironía oscurece lo que es claro, muestra el caos donde había orden, liberando por medio de la destrucción del dogma o destruyendo al revelar el inevitable germen de negación que hay en toda afirmación. Y cierro cita. Es decir, la ironización del objeto va a oscurecer y a desestabilizar lo que una sociedad dada considera que perturba una identidad, un sistema, un orden. Pero, ¿cómo se genera el objeto en la narrativa de esta escritora guatemalteca? Evidentemente no se trata de procesos de perturbación psicológica tradicional que explicarían la experiencia del objeto, según Kristeva. El objeto ironizado, ¿verdad?, se instala en la voz narrativa. Es decir, desde la voz narrativa se incorpora una cosmovisión irónica que hace del objeto su modo de mirar el mundo. Partiendo de esta premisa, propongo que Rodas produce el sentimiento del objeto, porque de percepción emocional se trata, a través de la construcción de visiones de mundo irónicas, que desestabilizan lo políticamente correcto, especialmente los valores éticos y emocionales hegemónicos. Es decir, si la inyección se produce en forma de emotividad, repugnancia e indignación ante lo peligroso, inmoral y obsceno, es precisamente este mundo emocional lo que se desestabiliza. Las respuestas emocionales correctamente éticas. Ahora bien, ¿en qué estrategias discursivas se sostiene el objeto irónico rodoriano? Para contestar a esta pregunta voy a mostrar la diferencia entre las propuestas de Kristeva y la elaboración del objeto en los cuentos de Rodas. Kristeva postula que el objeto es lo que experimenta un sujeto que se ve confrontado a una forma de terror que disimula su horror. A un odio que sonríe, a un familiar que... Ay, perdón. Sí. A un odio que te sonríe, a un familiar que te vende, a un amigo que te apuñala. En la narrativa de Rodas, la fuente de consternación radica en que el sujeto expuesto al objeto se convierte en el objeto, es decir, se convierte en partícipe de ese horror, de ese odio que inicialmente ha hecho que un sujeto vea perturbada su identidad, un sistema de valores y un orden social preestablecido. Por lo tanto, la inicial denuncia de una injusticia a la que la mayoría de los textos parecen apuntar se convierte en una experiencia donde la ironía de la voz narrativa revierte el inicial discurso ético en un discurso otro, difícil de digerir, entre otras cosas porque la finalidad, la eticidad de lo narrado no es clara. De hecho, el conflicto entre lo que debe ser y lo que es que experimentan los protagonistas de estos cuentos perturba y finalmente colapsa la identidad del sujeto inserto en un determinado arquetipo cultural y el orden socioético de los lectores, naturalmente, en la experiencia de la lectura. Por lo tanto, lo objeto ironizado cristaliza en el acto de la lectura, cuando se percibe que existen distintas posibilidades de interpretar la situación narrada. Esta yuxtaposición de interpretaciones sobre un mismo hecho muestra el sentido paradójico de la narración. Y es precisamente en esta instancia, en la paradoja, en este momento de iluminación, entre comillas, que la narrativa de Rodas obliga a experimentar irónicamente lo que se había percibido e internalizado éticamente como objeto. Es por este camino que la lectura de estos cuentos produce una gran incomodidad, pues el efecto del objeto ironizado suspende, incluso hace imposible, tomar una posición ideológica ante lo narrado. Así leído, el objeto ironizado en la narrativa de Rodas desestabiliza la propuesta de Kristeva de que el objeto es perverso, ya que no abandona ni asume una interdicción, una regla o una ley, sino que la desvía, la desencamina, la corrompe. Cierro cita. Pues la perversidad, el no asumir la prohibición, deviene provocación y desafío que pone en jaque los imaginarios sociosexuales de la modernidad en su aspecto sociosexual. ¿Y quién o qué es el portador del objeto?
El cuento que analizo para concretar el marco teórico expuesto es No hay olvido, de Mariana Triguera. Este es el texto que manejo. Esta narración se construye a partir de una voz narrativa en tercera persona parcialmente focalizada en el protagonista, Carlos. El cuento tiene una compleja estructura temporal que abarca 6 años, de los 14 a los 20 años del protagonista. Este periodo de tiempo, desde la cronología lineal, se circunscribe a partir de la primera vez que Carlos vio que su padre abusaba sexualmente de su hermana pequeña, Linda, de todavía no 12 años. Hasta el momento, 6 años después en que vuelve 6 años después en el que vuelve a su casa después de una semana de haber asesinado a su padre. Momento en el que es seducido por su hermana Linda la misma noche que ha enterrado a su padre. El resumen del argumento no hace perceptible el objeto ironizado rodoriano. Es solo a partir del análisis del manejo en cómo y cuándo Carlos recuerda, además del título del cuento, que el proceso del objeto ironizado cristaliza. El cuento se inicia in media res, justo cuando Carlos acaba de matar a su padre en un acto real de contenido simbólico con el que Carlos creía expulsar de su universo y del de su hermana a la persona que los convertía en seres abyectos al ser cómplice y víctima respectivamente de las relaciones incestuosas entre Linda y su padre. A partir de esta localización psicológico-temporal, la voz narrativa se focaliza en Carlos, quien inicia un proceso de reconstrucción de su pasado en un intento de volver a recuperar la identidad sociosexual, una forma de masculinidad que se define en oposición a la de su padre, que perdió en el momento en que supo que su hermana y su padre mantenían relaciones sexuales. Ahora bien, los procesos de reconstrucción tempoemocionales están mediados por la voz narrativa que fragmenta este proceso de recordar. El primer periodo que Carlos recordó, y esto es cita textual, él recordó, condensa 6 años. La historia que recuerda se construye a partir de la voluntad de Carlos de señalar el proceso de autodestrucción en el que se sumergió por la confrontación con lo abyecto, el abuso sexual de su hermana por parte de su padre, y el proyecto de autorreconstrucción de sí mismo por medio de la larga planificación del asesinato de su padre. De especial interés para analizar lo abyecto ironizado es que el recordar de Carlos tiene lagunas, silencios y secretos que se simbolizan por la fragmentación operada por los continuos saltos temporales que performa la voz narrativa. En apariencia, ciertos vacíos de su recuerdo son producto de la alteración de su habilidad de percibir la realidad debido a los medicamentos que le dieron en el sanatorio. Así expresa que su percepción de mundo era fantasmagórica y alucinatoria en estos momentos. Es por ello que no recuerda cuál fue la historia que le contó su padre, borracho y lleno de dolor por ver a su hijo en esas circunstancias, cuando éste lo visitó en el sanatorio para decirle la verdad. Y cito, le contó una historia que Carlos escuchó a través del filtro de las drogas y que olvidó de inmediato. Cierro cito. Tras este episodio, la voz narrativa sitúa a Carlos en el momento en que regresa de la montaña, una semana después de haber matado a su padre, y entra a un restaurante a comer. Este espacio lleva a Carlos a recordar cómo Linda fue quien lo ayudó a salir del colapso emocional, quien lo sanó, quien lo preparó, y cito, para que él hiciera justicia, y él besaba su rostro para limpiarla después del abuso. Y con las manos le iba escurriendo la vergüenza de los pechos, de las piernas, y la metía en la cama y se quedaba a su lado, enfebrecido con una idea fija, matar al padre. Cierro cita. El proceso de rememoración vuelve a interrumpirse porque la voz narrativa sitúa a Carlos en el instante en que ve a su madre y hermana por primera vez tras el asesinato de su padre. Esta es la visualidad con que Carlos describe la escena, y cito, la madre vieja y encogida, Linda con el rostro de una virgen de sábado de gloria, hasta creyó verle un puñal de plata asomando por encima de los pechos. Y cierro cita.
Este episodio parece ser la culminación de la reconstrucción de la identidad de Carlos, la expulsión definitiva del objeto en la vida de Linda y en la suya. La vuelta del orden, el restablecimiento de la identidad masculina deseada por Carlos, protector y defensor de su hermana. Sin embargo, y aquí es donde está el momento del objeto ironizado rodoniano, a Carlos, que en su voluntad de no querer saber, de no querer recordar, había bloqueado la historia que su padre le contó, debe confrontar el hecho de que es Linda la seductora y no la seducida, pues en ausencia del padre, Carlos pasa a ocupar el lugar de este. Y cito: recordó cuando ya era muy tarde y su miembro erguido estaba atrapado firmemente en la mano de Linda. La vio como debió haberla visto hacía 6 años. Recordó la historia que el padre le contó, pero ya no había retorno. Cierro cita. Es decir, Carlos se convierte tanto en la imagen que él había creado del padre como de la que había creado de Linda. Se ha convertido en una simbiosis del abyecto que resentía en su padre y del abyecto que le dolía en su hermano. Es en este momento final que Carlos adquiere una clara conciencia que Linda es la seductora del padre, no a la inversa, como es ella quien lo seduce a él. Así, Linda, que siempre ha sido vista por Carlos como una víctima, se convierte ahora desde la emocionalidad de Carlos en una perversa, pues la actividad de una persona perversa, como propone Alfredo Rosas Martínez, consiste en violar el interdicto, pero no en combatirlo. Por el contrario, necesita de él para validar su acción perversa. Desde este mismo enfoque, la perversión se relaciona con la elección a propósito de las conductas que humillan o que se dejan humillar. Y cierro cita. Ahora bien, llegados a este punto, cabe preguntarse si la ironía, en No hay olvido, radica únicamente en que Carlos se había vuelto un experto en tapiar, cito, recuerdos, en asumir que, y cito, no quedaba otra cosa que el olvido, para recuperar una forma de masculinidad deseada que negar la perversidad de Linda. Y que es precisamente esta negación lo que lo convierte en objeto de la perversidad de Linda. Yo sostengo que lo abyecto, ironizado, rodoriano va más allá de una original elaboración de niñas seductoras, como podría ser la protagonista de Leticia Valle, de Rosa Chatel, o de las creaciones masculinas de las múltiples lolitas. En No hay olvido, el poder de resignificación del objeto ironizado se ejerce también desde el título del cuento. La indefensión ética que Carlos experimenta al final, y con él, la persona que lee, queda ironizada, porque la voz autorial, que es quien da título a la narración, una convención, el no recordar de Carlos, queda invalidada. Dicha negación da un sentido freudiano al deseo de matar al padre, que ha motivado a Carlos, ¿verdad? Es decir, no quiere restituir un orden sociosexual éticamente burgués, sino que quiere ser el padre. Con esta interpretación, la agenda feminista en No hay olvido, a través del objeto ironizado, cuestiona, desordena un sistema de arquetipos y taxonomías sociosexuales patriarcales donde la perversidad no es el actuar con el deseo sexual, sino el querer matar. Así, en No hay olvido, la voz autorial, aquella entidad objetiva, ¿verdad? Rodas, se convierte en el sujeto abyecto, que es aquel que se siente, el sujeto, no lo abyecto, perdón, es el sujeto abyecto, que es aquel que se siente a gusto sin veros, sin simulaciones, sin representación, que busca provocar repugnancia y asco para alterar la subjetividad de quien lee. Cierro. No sé
terminé con la ponencia, no sé si tengo que hacer algo más, a lo mejor terminé antes de tiempo, por eso no. No hay problema, doctora Grau Lleveria, no hay problema. Muchas gracias. Llevería, es que soy catalana. Llevería. Sí, soy Ah, catalana muy bien. y no pongo acento, pero es Ah, llevería. Llevería en Arriba. catalán. Muy bien. Sí. Excelente, doctora. Excelente ponencia. Agradecemos bastante este enfoque tan interesante sobre la narrativa de Ana María Rodas y vamos a proceder a la siguiente ponencia. Leeré la hoja académica del licenciado Mateus Carr. El licenciado Mateus Carr es psicólogo clínico por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tesista de la maestría en filosofía por la Universidad Rafael Andívar, fundador y miembro único del colectivo Butterfly, creador de la Poeteca, taller de escritura para sensibilidades creativas. Ha publicado varios poemarios. Su producción va desde el año 2016 hasta el año 2022. Es un autor constante. También es editor de revistas especializadas en la difusión de literatura contemporánea y es miembro organizador del Congreso Centroamericano de Literatura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha formado parte de festivales literarios y publicaciones en América y Europa. Su trabajo se disemina en antologías, revistas, blog y artículos de reflexión académica y cultural. La ponencia que hoy nos presenta el licenciado Mateus Carr es Yo soy el feudo, un cuento de Ana María Rodas. Licenciado Carr, el tiempo es suyo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, licenciada. Y bueno, sí, hoy traigo esta ponencia sobre Ana María Rodas. Yo soy el feudo, un cuento de Ana María, bueno, titulado Un cuento de Ana María Rodas, que trata sobre el cuento Renunciar, que pues parece muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, pero así es el título de este. Entonces, voy a presentar em, bueno, preparé una presentación de PowerPoint para esto y creo que sí, ya se ve. Si me pudieran confirmar una manita arriba, si se mueven las diapositivas, es que a Sí, veces no se licenciado mueven. Mateus. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Entonces, como les decía, está titulada Yo soy el feudo, un cuento de Ana María Rodas, y el cuento que analicé se titula Renunciar. Eh, Esto fue bajo los presupuestos de la sociología de la literatura, combinada con el psicoanálisis, digamos, entraría dentro de lo que sería un análisis sociológico o las sociologías literarias, y fue publicado el 19 de diciembre de 2014 en el portal Crear en Salamanca. Y bueno, aquí hay unas palabras clave que pues nos pueden dar ahí direcciones de hacia dónde se dirige este análisis. Em, Bueno, la primera de estas palabras clave y que es central para este análisis es el psicoanálisis, que según Freud, en la vida anímica individual aparece integrado siempre efectivamente el otro, como modelo, objeto, auxiliar o adversario. Y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social. Porque a veces pues se separa esto, ¿no? O sea, los supuestos o los conceptos de la psicología individual a veces se suelen descartar al momento de hablar de psicología social, cuando desde un principio es lo mismo, porque digamos no hay psicología individual sin contemplar al otro o a los otros. Y el otro punto es la ideología
digamos, es la parte central de este análisis, de ver la ideología que se muestra dentro del cuento, no de la autora. Em, y dice, la ideología es lo que la ideología ofrece es la construcción simbólica de la realidad como un modo de escapar a los efectos traumáticos de lo real. O sea, es aquello que permite a nosotros relacionarnos con el mundo. Y otro concepto, pues, es la fantasía, digamos, que es un estado que depende de una conjunción histórica concreta. Y ya más adelante voy a explicar un poco más esto. El cinismo también, según Zizek, se define como una falsa conciencia ilustrada. Uno sabe de sobra la falsedad, está muy al tanto de que hay un interés particular oculto, pero aún así uno no renuncia a ello. Y la sociología de la literatura, que según Juan Ignacio Ferraz trata de establecer y de construir relaciones a fin de encontrar nuevas explicaciones a la existencia y funcionamiento de la conciencia colectiva. Bueno, ¿y de qué trata este cuento, Renunciar? Bueno, tiene a Marisa como personaje principal, que es una redactora y periodista que llega a trabajar con Vania en la antigua Guatemala, en la Sociedad de Investigaciones del Istmo Centroamericano. Su trabajo prácticamente es pasar en limpio, pues agregarle, em, digamos, notas pertinentes a lo que Vania le dicta, o a veces, como ella lo dice, le garabatea. Y Marisa se mantiene trabajando entre la antigua Guatemala y San Jorge La Laguna, que es la casa de campo de Vania, que los papás le entregaron a Vania, que es su jefa. Vania, que como es descrita de fisonomía gringa, maltrata a sus trabajadores, quienes renuncian por mantener el buen suelo. Entonces, a lo largo del cuento vemos cómo esta Vania maltrata a sus trabajadores, digamos, tanto al personal de limpieza como a los que se encargan de mantener las piezas de los museos, de redactar las descripciones de estas piezas, pues los maltrata casi todos por igual. Sin embargo, su trato es distinto, por ejemplo, con un arquitecto argentino que se presenta, llamado Santino García Álvarez, con quien los fines de semana se dedica a viajar por todo Guatemala, que no siempre pues están viajando, ya vamos a ver más adelante eso. Y luego Marisa, pues ya casi en el clímax del cuento, descubre que Vania tiene una peculiar costumbre, que es, digamos, como diríamos acá en Guatemala, engatusar a ciertos hombres, hombres con cierto estatus, con cierto prestigio a nivel nacional e internacional, ofrecerles un sueldo oneroso, bastante generoso. Y pues ya cuando están establecidos acá, o sea, en Guatemala, ahí en la antigua Guatemala, en la ficción de Ana María, pues se les insinúa y si estos hombres no le corresponden, ella pues los deja tirados, los despide y todo y hay un caso donde hay un joven que con todo y esposa no le corresponde, él viene de Alemania y como no le corresponde se queda sin trabajo y se queda varado en Guatemala porque ya había hecho un contrato de un auto, de una casa particular y todo eso. Y al parecer lo mismo, así lo sugiere Ana María Rodas, sucede con este arquitecto argentino. Entonces Marisa, de tanto estrés por el maltrato, por las constantes exigencias de Marisa, decide renunciar no sin antes presentar una denuncia formal con los jefes de Vania. Y ahí acaba el cuento. La sociología de la literatura pues nos propone una estructura para analizar el cuento, digamos sobre todo en su parte formal. Y pues ahí hay unas categorías, por ejemplo, nos presenta lo que es el sujeto colectivo, la conciencia colectiva generalizada o la conciencia colectiva particularizada, la estructura estructurante, la estructura estructurada, la conciencia individual y la relación entre la conciencia colectiva particular y la generalizada. El sujeto colectivo yo aquí lo he colocado como el mestizo, pero pues es intercambiable también con la clase trabajadora, que acá en Guatemala pues no tiene estas
estas categorías se interseccionan porque realmente solo lo podríamos reducir a dominados y los que dominan, ¿no? Entonces aquí el sujeto colectivo es el dominado, ¿no? El que se postra ante otro, ya sea voluntaria o involuntariamente. Entonces, el sujeto colectivo que media e inspira la obra literaria acá sería, o desde el punto de vista desde el que se escribe esta obra, es desde el punto de vista del dominado, o del mestizo, o del trabajador. Y la conciencia colectiva generalizada que estructura la obra es una relación casi feudal entre las clases sociales. Y la conciencia colectiva particularizada, es decir, aquella que intenta romper con esta conciencia colectiva, es la relación que existe entre Vania y los trabajadores. Digamos, esta relación de maltrato que existe hacia ella y hacia ellos. eh, hacia ellos. Entonces, digamos, es como una relación dialéctica que va a generar algo más. La estructura estructurante sería la narración de la tiranía. Ana María Rodas ha elegido narrar un episodio de tiranía que a la vez representa un episodio mayor de tiranía en la sociedad guatemalteca y al ser pues un producto universal en otras sociedades. La estructura estructurada sería la relación entre Vania y los trabajadores, que digamos es lo que mantiene coherente la estructura general de la obra. Sin esta estructura estructurada, digamos, habría cierta incoherencia. La conciencia individual, y digamos, esto es lo que pues, les interesa a muchos, digamos, donde se particulariza esta narración es en Marisa, que según Ferraz, casi siempre esta conciencia individual suele ser donde el escritor suele proyectar la mayor parte de su opinión. Y si nos damos cuenta, ahí pues como curiosidad, Marisa, pues rima mucho y hasta podría ser un anagrama de Ana María. Marisa, Ana María. Y digamos, esta conciencia individual lo que intenta es romper con la conciencia colectiva particularizada en un intento de modificar la conciencia colectiva generalizada. Digamos, esto es lo que nos propone la sociología de la literatura. Y ahora también nos dice que debemos analizar los grupos y las jerarquías. Hay un grupo social privilegiado que acá es el de los extranjeros, tanto aquellos que parecen extranjeros como aquellos de origen. Porque Ana María Rodas describe a Vania casi como, bueno, ella, lo dice en palabras, ¿no? Vania parece gringa, con su cabello dorado, casi angelical, su piel blanca y todo eso. Digamos, es la persona que se mantiene en una posición alta o de jerarquía a lo largo de la obra. Y otro que tiene estos privilegios, que no es maltratado por Vania, es el argentino Santino García Álvarez, que proviene del extranjero. También hay ciertas jerarquías que podríamos denominar empresariales, étnicas también y de patrón trabajador. Y hay obviamente un grupo social dominado, que es el de los trabajadores que son subyugados a través de un sueldo. Al ser un sueldo muy atractivo, pues aceptan cualquier trato que se les dé. Y bueno, ya el análisis, digamos, de toda esta dinámica que existe entre los personajes del cuento de Ana María Rodas, pues podríamos resumirlo. El ambiente en Antigua Guatemala, hay que entender que Antigua Guatemala es la ciudad colonial por excelencia, creo que no solo en Guatemala, sino en Centroamérica y también en Mesoamérica. Y donde está establecida esta Sociedad de Investigaciones del Istmo Centroamérica, y también Sololá, donde hay una finca en San Jorge La Laguna que pertenece a la familia de Vania, lo que nos dice que alguien tenga una finca acá en Guatemala, y sobre todo una finca de café. El café está asociado, digamos, a la explotación histórica que ha habido de ciertas de la clase social alta hacia las clases sociales bajas o a los desclasados o aquellos de las capas bajas. Y los personajes Marisa Vania y Santino García Álvarez. La estructura estructurante, digámoslo, al final lo que nos va a dar este análisis es que el cinismo como ideología es lo que estructura a todos estos personajes, lo que mantiene a Marisa hasta cierto punto en su puesto, lo que mantiene a Vania en su puesto, a Santino García Álvarez.
Y también, digamos, algo que podría estructurar a este cuento es la leyenda del Chocomil, que ya la voy a explicar más adelante. Algo que hay que entender de la ideología, que posiblemente tengamos ahí conceptos de qué es lo que es la ideología, digamos, los primeros análisis, podríamos decir los racionales de lo que es la ideología, viene de Mayhem, que él decía que era como un engaño, que nosotros nos establecemos, pero no es tanto así. Marx lo definía como una falsa conciencia. En la literatura tenemos a Calderón que pues, establece que la vida es sueño y que pues lo que seguimos es una falsa apariencia. También tenemos a Shakespeare que casi siempre plantea la realidad como una ilusión. Y luego tenemos a Cervantes que a través del Quijote él está muy cerca de lo que define Zizek como ideología. Para Cervantes era una postura, una justificación de nuestras relaciones con los demás. Y ahí tenemos al Quijote, que es un cuerdo que se finge loco para poder eh, realizar o lograr sus objetivos. Y Zizek define la ideología o la función de la ideología. Él dice, la función de la ideología no es ofrecernos un punto de fuga de nuestra realidad. O sea, no es algo que nos aleja, sino ofrecernos la realidad social misma como una huida de algún núcleo traumático real. Y lo que él nos dice es que la realidad es muy traumática para soportarla y que necesitamos de la ideología para poder relacionarnos con ella. Y aquí vamos a otro punto de la ideología, que la ideología no está en las cosas. A mí hay un crítico que me gusta mucho, que tal vez lo han escuchado, que es Jesús G. Maestro, y él un día se reía de este concepto de ideología de Zizek, y él decía, ¿cuál es la ideología del chocolate? ¿Cuál es la ideología de mi computadora? Y es que ese es el punto de no entender a Zizek. Uno cree que la ideología está en las cosas. Y la ideología más bien se encuentra en el espacio que hay entre las cosas, es decir, entre la relación que yo establezco eh, con el chocolate, con la computadora. Con el chocolate no es la ideología del consumo. El creer que si yo consumo cierto producto o cierta marca me va a dar cierto estatus. Esa es mi ideología. Entonces debemos de entender la ideología como la relación que se establece entre ciertos objetos, cosas o personas. Luego explicando un poco el concepto de fantasía, que es un estado que depende de una conjunción histórica concreta y que se presenta como un rasgo eterno y universal de la condición humana. Es decir, las fantasías son aquellas narrativas que nos presentamos en las vidas y que se nos vuelven necesarias para relacionarnos con los demás. Una fantasía primordial es la familia. El creer que porque yo formo parte de una familia debo relacionarnos con ellos o que les debo algo, que puede ser dinero, que puede ser afecto. La realidad no se puede reproducir sin esta mistificación ideológica. Zizek establece la fantasía como el pegamento, como aquello que une las instituciones o las personas. Y tenemos algunos otros ejemplos de fantasía: el servilismo, el aspiracionismo, el clasismo, el trabajo y el sueldo. Y elegí estas fantasías porque son las que se encuentran presentes dentro del cuento de Ana María Rodas. Y ahora pues voy a leer un poco de estos ejemplos de por qué he definido esto como ideología del cinismo. Los personajes de este cuento la mayoría del tiempo se están engañando a sí mismos. Siempre se presentan como ciertos relatos para justificar lo que está sucediendo. Hay un punto donde Ana María de Rodas pues, define un poco el servilismo, ¿no? Este cuento está más o menos ambientado a principios de los 2000, porque menciona que hay computadoras y que hay ciertas tecnologías que no pueden haber antes. Tenemos, por ejemplo, el servilismo, dice, como por arte de magia aparecían 2 o 3 indígenas que le hacían reverencias y se encargaban de llevar la maleta y otros objetos a la habitación de la señora. Marisa llevaba su maleta a un cuarto pequeño, húmedo y poco acogedor, situado en una parte de la casa que veía al sur. Nos damos cuenta que aquí hay pues esta relación de servilismo donde todavía se concibe que en las fincas hayan indígenas sirviendo a alguien más. También la forma en la que se engañan acá.
Por ejemplo, el cómo engaña Vania o cómo engatusa, digamos, a estos hombres de cierto prestigio. Dice, un guatemalteco que vivía en Frankfurt con su mujer e hijos había venido a pasar vacaciones con sus padres y conoció por casualidad a Vania, quien extendiendo todo su encanto y seducción apenas lo conoció. Lo había convencido de venir a trabajar a Antigua al centro de investigaciones que dirigía, proponiéndole un salario en dólares, muy atractivo aún para quien ganaba una paga europea. El hombre regresó a Alemania, acordó dar en alquiler su casa por un periodo de 4 años, pagó los pasajes a Guatemala para su mujer y 2 hijos, que por cierto no hablaban español, y se aposentó con la familia en Antigua. Todo iba muy bien, le dijo el asistente del archivo a Marisa, hasta que el hombre no aceptó las condiciones ocultas que llevaba a su trabajo y rechazó los avances amorosos de Vania. En ese momento el hombre se quedó sin trabajo en Guatemala, sin dinero para regresar con su familia a Alemania, sin certeza de obtener allá un trabajo con salario similar al que recibía antes de venir a Antigua, y sobre todo sin poder romper el contrato de alquiler de su casa, porque ello significaba pagar una indemnización para la cual no contaba con fondos. Durante los 2 meses y medio que había pasado en Antigua, su salario se había ido en comprar algo de mobiliario para la casa que había tomado en alquiler. Y pues prácticamente este hombre pues se queda sin trabajo, se queda sin salario y varado en Guatemala. Eh, y aquí hay otro punto, digamos, el cinismo, digamos, cómo todos estos personajes son cínicos. Aquí hay un pasaje, dice, Marisa iba acostumbrándose casi a no fijarse en cómo la mayoría de las mujeres del personal salían poco más o menos llorando de la oficina de la directora, y cómo se les marcaban las arrugas o se les encendían los rostros a los hombres en circunstancias similares. Es decir, los otros personajes son conscientes de este maltrato. Uno de los juegos favoritos de los antigüeños era apostar cuánto tiempo iba a durar la persona recién contratada en aquella institución que dirigía Vania. Las personas afuera de la institución se daban cuenta de este tipo de maltrato. Para entonces Santino continuaba viajando a Guatemala mensualmente y el pretexto era que se preparaba una exposición jamás vista que se inauguraría en la capital para recorrer luego otras ciudades en diversos puntos del país. Era un proyecto de varios millones de dólares y que no tenía nada que ver con los motivos por los cuales había sido fundada la entidad 2 décadas atrás. La misma Marisa que al final trata de reivindicar este maltrato, ella misma se da cuenta que está trabajando en una institución que no está realizando las cosas correctamente. Es decir, no está laborando para los fines por las que fue fundada. Luego dice, Vania había dado un salto prodigioso desde el terreno de la investigación académica y el acopio de libros y archivos que formaban la internacionalmente conocida colección de documentos históricos que poseía la sociedad, al de la denuncia social. Los temas principales de la supuesta exposición eran las desigualdades entre los mestizos y los indígenas y las causas de tales diferencias. Todo expuesto mediante fotografías, algunos objetos esbozados de momento en tinta china sobre papel por el argentino y que resultaban difíciles de calificar, así como carteles y pancartas que, según explicaba Vania, iban a despertar reacciones de diversos tipos entre los asistentes a la exposición, para hacerlos meditar sobre su responsabilidad en las causas del racismo, la pobreza y otros desequilibrios existentes en el país. Vania, es decir, esta persona que se dedica a maltratar a sus trabajadores, estaba trabajando en una exposición que denunciaba el racismo, el clasismo, el maltrato y las diferencias que deciden haber, que hay entre clases, el cinismo total. Entonces acá uno podría decir que, digamos, la ideología que dirige a todos estos personajes es el capitalismo, podría decir, incluso el feudalismo, ¿no? Un tanto por eso le puse el título a esto, pero en realidad la ideología es el cinismo. En el Capital, Marx tiene esta frase, Sie wissen das nicht, aber sie tun es, que significa, ellos no lo saben,
pero lo hacen. Que digamos que era esta concepción de la ideología, que uno no sabe lo que está haciendo y por eso mismo uno lo hace. Sin embargo, Ana María Rodas parece decirnos que ellos saben muy bien lo que hacen y aún así lo hacen. Todas estas personas están conscientes del maltrato, del racismo, del clasismo y sin embargo aún así deciden hacerlo. ¿Y por qué deciden hacerlo? Deciden hacerlo porque hay una mistificación ideológica, que digamos podríamos denominar fantasía. Fantasía es un término que viene de Freud, que pues en alemán es fantôme y que en francés es casi lo mismo, fantôme, solo que en francés Lacan decidió traducirlo como fantasma. Y es Zizek el que recupera un poco esto, el concepto de fantasía, pero lo aúna también a la propia definición de Lacan de fantasma, que es este relato que nos contamos para justificar nuestras acciones y cómo nos relacionamos con los demás, es decir, cómo reproducimos cierta ideología. Y los trabajadores de este cuento justifican su realidad a través del sueldo, que es necesario el sueldo, que un poco como este viejo lema que estaba fuera de Auschwitz, que el trabajo dignifica, y que es eso, que aunque ellos son menospreciados por su jefa, el propio trabajo que están haciendo los está dignificando, porque ellos mismos se han creído que son historiadores, que son esto otro, y que si ellos no ejercen su trabajo, ellos no logran ser eso que siempre han querido ser. Entonces es como un círculo vicioso. Y Vania, a su vez, está estructurada por la fantasía del aspiracionismo. El siempre aspirar a hombres, este guatemalteco que vino de Frankfurt. Yo quiero a ese hombre. Este arquitecto argentino que viene a decirnos qué hacer. Yo quiero a ese hombre. Entonces, esta fantasía de esta ideología del aspiracionismo, de querer ir a más, y también del clasismo, el estar sobre todos los demás, el subyugar a los demás, el dominar a los demás. Este relato de estar en una posición social de dominación. ¿Y por qué Vania cree esto? Pues la propia Marisa o la narradora dice eh, que Vania, ella ella se sentía menos, ¿no? Porque, o sea, ella trabajaba o sea, sus trabajadores eran la mayoría doctores, tenían maestrías, y Vania apenas había logrado terminar su licenciatura y que tenía como una maestría a medias. Y también, pues ahí lo deja un poco. Ana María no lo dice con estas palabras, pero lo deja como ahí a entrever como un poco tonta, ¿no? Entonces ella necesita compensar todas estas formas estos sentimientos que ella carga con estas fantasías del aspiracionismo. Ella quiere sentirse más porque se siente menos. Entonces busca el aspiracionismo, el clasismo como fantasías para mantener esta ideología del cinismo. Eh, Más adelante pues ya daré mis conclusiones un poco eso, pero hasta acá digamos termina este análisis de este cuento Renunciar de Ana María Rodas. Muchas gracias, licenciado Carr. Vamos entonces a dar paso a la siguiente ponencia. Leeré la presentación de la licenciada Lucy Garavito. La licenciada Lucy Garavito tiene una licenciatura en Administración Hotelera, una maestría en Literatura Hispanoamericana y un diplomado universitario en Gestión Cultural, todos por la Universidad Rafael Andívar. Asimismo, tiene una maestría en Marketing Digital por la Universidad Galileo. Es docente en dichas universidades, así como en la Universidad Francisco Marroquín. Fue coordinadora del Club de Guionistas Cinematográficos de Guatemala por una década y produce un podcast sobre arte. Es moderadora del Club de Lectura en línea. El club se llama Leer es Viajar por la Academia Guatemalteca Rotaria de Artes y Letras. Actualmente se encuentra haciendo conciencia sobre el cáncer de piel y plasma su visión de la vida en su sitio personal
amándome.org. La licenciada Lucy Garavito nos presentará su ponencia que se titula Saliendo de la clausura, mujeres que exploran el placer, intertextualidad entre monja de clausura y buena suerte para ti, Leo Grande. El tiempo es suyo, licenciada. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien y estaba teniendo un poco de inestable la conexión, así que de antemano me excuso si de repente se me queda la voz por ahí trabada. Espero que no. De todas formas, les agradezco la invitación. Muchísimas gracias por permitirme participar. Ya se dieron cuenta ustedes que yo estoy un poquito un pie aquí, un pie allá. Entonces, en realidad, para mí pues estos espacios son oportunidad de continuar relacionándome en este mundo de la literatura que todos aquí amamos. Así que, pues, buenísimo. La ponencia que yo tengo, ya les voy a contar cómo surgió cómo fue el génesis de esta exploración. Es Saliendo de la clausura, mujeres que exploran el placer. Intertextualidad entre monja de clausura y buena suerte para ti, Leo Grande. Bueno, a manera de introducción, tendría que empezar diciendo que revisar la obra de Ana María Rodas desde la academia va a representar siempre una tarea retadora. Después de todo, ¿desde qué otro ángulo podemos todos acercarnos a la narrativa o a la poesía que no sea de alguna forma un reprise de miradas previas, ¿verdad? Es así que precisamente partiendo desde esa amplia red de textos que se han construido ya alrededor de la obra de Ana María, consecución bastante venturosa por parte de la Academia Hispanoamericana, eso es algo que debemos resaltar, he usado precisamente como una estrategia de análisis la intertextualidad. Y que afortunadamente, gracias a la vigencia de la obra de Ana María Rodas, es posible de construirla a través de textos bastante actuales como el cine, entendiendo, claro, que por texto yo me refiero a cualquier producto cultural según la teoría de intertextualidad propuesta por investigadores como Lauro Zavala, que probablemente pues los estudiantes aquí que han organizado todas estas jornadas conocen. Y así rescatar algunas ideas y propuestas que aporten a la siempre importante y necesaria discusión acerca del mundo de las mujeres. Elegir un cuento de entre la producción narrativa de Ana María tampoco fue tarea sencilla, pero al releer algunos decidí elegir Monja de clausura, publicado como parte de una colección de 10 cuentos en Mariana la Tigrera, en 1996. Dicha elección es quizás resultado de haber visto recientemente la película Buena suerte para ti, Leo Grande, escrita por Katie Brand y estrenada en 2022, ya que el intertexto entre ambos, cuento y película, me pareció oportuno por la serie de interpretaciones posibles y la producción de asociaciones relevantes para la deconstrucción de conceptos con mucho significado en la vida de la mujer, mismos que todavía necesitan visibilidad y discusión, como lo son el placer y la satisfacción, no solamente sexuales, sino en términos más amplios, más extensos, así como el ejercicio de una libre soberanía sobre el cuerpo. Creo que me parece importante también resaltar o aclarar que cuando yo me refiero a placer en este contexto, lo hago desde la acepción de, y cito, goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno. En tanto que por satisfacción, aunque podría explorar distintas acepciones porque es un término muy amplio, me voy a referir a cumplimiento del deseo o del gusto. Entonces, Monja de clausura, cuento de Ana María Rodas en Mariana en la Tigrera. En este cuento, Rodas intercambia dos espacios temporales. El primero es un tiempo presente, llamémosle de esa forma, tiempo presente, en el que vive Inés. Ella es una turista que visita el convento de capuchinas. Y el segundo es un tiempo pasado,
en el que se nos presenta a la monja, de quien no se menciona su nombre, solamente es la monja. En el cuento se exploran las posturas de ambas mujeres ante la sexualidad, en donde una, a pesar de estar a un paso de recluirse en vida, su deseo demanda la búsqueda del placer. La monja toma entonces acción a través de la autoexploración, a pesar de ser presa del aparato simbólico, y decide rebelarse en contra de sus votos de castidad y de celibato. En tanto que Inés, una mujer moderna, digamos moderna entre comillas, vive también una sexualidad reprimida, misma que es propiedad del otro y en función del otro. Y su encuentro con el placer en ese cuento es accidentado, es al azar, no lo eligió ella. Ambas mujeres se ven expuestas al estímulo de su sensualidad en medio de secretismo y de culpa, pero no por ello menos transgresores a su contexto. Son dos mujeres con distintas realidades, pero situaciones similares de alguna manera. Mientras que la monja vive en una restricción física e intelectual por completo, Inés es una mujer que podríamos calificar como libre y moderna, a quien a pesar de ello se encuentra atrapada en las convenciones sociales que no se atreve a desafiar y en la dependencia emocional al compañero. Esta es una cita de la doctora Consuelo Mesa en su ensayo Monja de Clausura, un análisis desde la perspectiva de género. El desenlace es inesperado. La monja alcanza una satisfacción que la fortalece para el destino que se asoma después de ese arco, mientras que Inés regresa al espacio conocido y de alguna forma, llamemos seguro, al lado del marido, acusada por el pecado y por la culpa, permaneciendo fiel a sus enseñanzas de niña. La doctora Elena Grau Llevería, que ya nos dijo cómo es, Llevería, dice en su ensayo Mariana en la tigrera, descentrando la sexualidad, que Monja de Clausura puede interpretarse como un caleidoscopio donde se conjugan distintas dinámicas de poder y de resistencia. Dichas dinámicas se hacen evidentes al reflexionar en el valor de los comportamientos sociosexuales presentados en ambos personajes. Y bueno, entonces por el otro lado, en el caso de la película, Buena suerte para ti, Leo Grande, debo decir que aunque sí ofrece una alternativa al aburrimiento eficaz en acceso y en economía, la plataforma de Netflix me ha decepcionado alguna vez, mucho más de una vez. En cuanto a la selección, por ejemplo, la calidad de la selección de producciones o coproducciones en las que Netflix ha intervenido. Sin embargo, hace un par de semanas tuve una experiencia muy satisfactoria al ver la peculiar propuesta de la directora Sophie Hyde y la guionista y creadora de la historia, Katie Brand, titulada Buena suerte para ti, Leo Grande. Es una película del 2022. ¿Qué decir de la protagonista Emma Thompson, actriz británica galardonada en múltiples ocasiones, quien ya se encuentra nominada para algún premio precisamente por este rol? Ella, como gran intérprete que es, su actuación en esta película es una constante increscendo en cuanto a las emociones que expresa. Al inicio como una mujer ansiosa y reprimida en todos los sentidos posibles, para terminar como una mujer segura de sí misma, libre y sin culpa. Tratando de evitar hacer lo que los gringos llaman spoilers, la película narra la historia de una mujer en sus 60s, es decir, como mayor de 60 años, contratando los servicios de un gigolo, con quien se desarrolla una dinámica que va mucho más allá del servicio contratado. El personaje interpretado por Thompson, Nancy, nunca ha tenido satisfacción sexual, a pesar de haber estado casada por más de 30 años. Precisamente al convertirse en viuda, Nancy, de alguna forma ya liberada por la ausencia del marido, decide tomar acción emprendiendo la búsqueda del placer, completamente desconocido para ella. A lo largo de esta historia se va develando cómo esa insatisfacción está presente en otros ámbitos de la vida personal y profesional de Nancy, presentando al espectador una oportunidad de reflexión acerca de los constructos y mandatos sociales que rigen nuestra vida. Entonces, la intertextualidad entre el cuento y el film.
Para hablar de intertextualidad, debo sin lugar a dudas regresar a Lauro Zavala, que mencionaba al inicio, teórico e investigador de temas como la semiótica, el análisis cinematográfico, la minificción o justo el análisis intertextual. Zavala dice, y voy a citar, la intertextualidad es la característica principal de la cultura contemporánea. Si todo producto cultural, un concierto, una mirada, una película, una novela, un acto amoroso, una conversación telefónica, puede ser considerado como un texto, es decir, literalmente como un tejido de elementos significativos que están relacionados entre sí, entonces todo producto cultural puede ser estudiado en términos de esas redes. Las reglas que determinan la naturaleza de este tejido son lo que nosotros llamamos intertextualidad. Y cierro cita. Desde esta óptica, específicamente desde el contexto de interpretación, analizo a continuación algunos elementos que se relacionan entre sí en el cuento de Ana María Rodas con la película, además de proponer una reflexión acerca de la insatisfacción y decepción presentes a lo largo del tiempo en la vida de las mujeres, en gran parte ajenas por completo de la apropiación del placer. Hay relaciones intertextuales desde distintas dimensiones, como por ejemplo en el perfil del personaje principal, que son aludidas en ambos textos. En el relato de Rodas se alude a la vestimenta de la monja, que la constriñe hasta la punta de los dedos, apretujados entre esos zapatos de hombre que ocultan mis pies blancos y delicados, estoy citando. Y en las primeras escenas de la película, en el minuto 1:16, se nos introduce al personaje de Nancy y vemos a una mujer madura vistiendo de manera bastante conservadora en colores y formas, además de estar calzando un par de zapatos cerrados, nada modernos, sino más bien tradicionales y sencillos. A continuación, el personaje se cambia ese par de zapatos por otros menos conservadores, digamos un poco más femeninos, justo antes de que llegue su cita, empezando a aludirse en la historia que apenas se desarrolla, cómo el personaje desea liberarse de una innumerable serie de convenciones sociales, empezando precisamente por los zapatos, lo que continuará con la liberación de prendas de vestir. Precisamente, su vestimenta va siendo transformada desde el inicio hasta el fin. En la primera escena, los colores y el corte del traje que Nancy viste podrían relacionarse con los colores modestos de la vestimenta de las religiosas, quien, aunque no era una, su profesión era justo la enseñanza de la religión. Conforme la película se desarrolla y la relación entre los personajes de Nancy y de Leo evoluciona, las prendas empiezan a ser menos cargadas, más ligeras, vemos más piel y formas sugestivas entre transparencias y encajes, haciendo de su vestimenta, un símbolo de cómo va liberándose poco a poco el personaje principal. Aunque esta transformación se da inicialmente con la ayuda del compañero de fórmula, el gigoló que Nancy ha contratado, hacia el final es ella quien decide sobre su apariencia y por supuesto se atreve a apreciarse con gusto a sí misma en la escena final del espejo. Por otro lado, en ambos textos, la alusión a los sentidos y su relación con el placer están presentes y podemos usar esto como una estrategia de intertextualización. Sentidos como el oído, en el caso de Inés, al llegar al orgasmo mientras apoyada en la columna escuchaba los suspiros y reclamos de la monja. Y voy a citar. Y me muero, entre gemidos y susurros, por sentir una vez, aunque sea solo una vez, la barba acariciante de un hombre que abra mis piernas y sepulte entre esos labios su lengua de serpiente larga y movediza. Volví en mí con los calzones mojados y me di cuenta que estaba prendida a la columna. Cierro cita. En tanto que en la película, Nancy narra a Leo cómo ha sido de disfuncional su vida sexual a lo largo de 31 años de matrimonio y recuerda cómo, siendo muy joven en un viaje familiar, se sintió sumamente excitada por primera vez con solo percibir la mirada de deseo de un mesero en el lugar. A continuación, le cuenta a Leo cómo la besó por detrás, abrazándola e insertando su mano en su zona íntima, permitiéndole conocer el placer por primera vez.
y quizás por única vez hasta ese momento. Es así como podemos hacer una alusión intertextual en cuanto a los sentidos. Por un lado, en el caso de la vista, y por el otro, al igual que con la fantasía de la monja, se hace alusión al sentido del tacto, un tacto prohibido. Ahora bien, pues es interesante analizar ambos textos en relación a sus contrapartes masculinas y al conflicto que los rodea. Dice Consuelo Mesa al respecto de cómo la monja concilia el conflicto que la atormenta cuando entiende que no volverá a experimentar la satisfacción que experimenta al atreverse a explorar su placer. Cito: la monja decide cruzar el arco y tomar esos votos que la conducirán a consagrar su vida a Dios y a ese Cristo al que puede regresar todas las noches en sueños. Esta mujer ha logrado conciliar el conflicto de la vivencia de su sexualidad, ha sublimado esa energía vital de la que no se puede escapar y que ella ha logrado resignificar como el gozo por el amor hacia Dios. Cierro cita. Según Mesa, esta experiencia que la monja percibe inicialmente como carnal es desde donde se originará esa fuerza para enfrentar lo que debe vivir en esa clausura. De alguna forma, permitirse vivir el placer y transgredir a las normas convencionales de su contexto hace que se libere y asuma su rol, aunque siempre dentro de ese sistema que la limita y la somete. Inés, quien al igual que la monja, vive en un conflicto claro con respecto a su rol, percibiéndose a sí misma como encerrada entre las buenas costumbres, atrapada para siempre, empantanada en esta sensación de impotencia, reprimida para siempre. Cierro cita. No encuentra la liberación al atreverse a sentir, sino más bien la atormenta la culpa, que la obliga a pedir de rodillas la absolución. Sentía que solamente aferrándose al cuerpo de su marido por las noches podría liberarse de la lujuria, por lo cual excitarse al grado del orgasmo por su cuenta, cuando escuchaba los pensamientos de la monja, era una disonancia para su sistema de referencias. Aquí hay una intertextualidad directa con la película. Mientras que Nancy y Leo están sobre la cama por primera vez, aunque no se han tocado, Leo le pregunta cómo era el preámbulo con su esposo. Nancy entonces le refiere que durante los 31 años de matrimonio, el ritual fue exactamente el mismo, condicionado e iniciado siempre por él y por su deseo, sin la menor variación y por supuesto en completa ausencia de la búsqueda del placer femenino. Por lo mismo, para Nancy, la única forma normal de liberarse de ese deseo era a través de él, sin considerar jamás un juego compartido entre ambas partes y mucho menos la autoexploración y la autosatisfacción. Ahora bien, por las características de la película como texto de estudio, en cuanto a su extensión y recursos narrativos y visuales, es posible dimensionar el grado de insatisfacción de insatisfacción de Nancy, con respecto a muchos más aspectos que el puramente sexual. Hay, por ejemplo, una insatisfacción en cuanto a su maternidad. Así como en el caso de la monja, está la alusión a su insatisfacción y decepción de verse privada de ella. Existe también la insatisfacción por la imagen de sí misma. Vemos en distintas escenas las miradas de desaprobación que el personaje tiene consigo misma y la imagen en el espejo. Y podríamos aludir a esa misma decepción que la monja experimenta al percibirse con el cabello recortado malamente o los zapatos de hombre que ocultan sus pies blancos y delicados. Dejo la conclusión pendiente y regreso la palabra. Gracias. Muchas gracias, licenciada Garavito. Vamos a dar paso entonces al espacio de preguntas. Muy bien. Entonces, a recapitular, ¿verdad? La doctora Grau Llevería nos presentó un análisis de la narrativa de Ana María Rodas desde esta teoría estructuralista que nos presenta Julia Kristeva y
Y es este término, abyecto ironizado, doctora Grau Llevería, ¿tendrá para la autora una finalidad en su universo rodoriano? Es difícil el término rodoriano. ¿Tendrá alguna finalidad esto abyecto ironizado? Bueno, mire, la idea me vino, estaba buscando nueva información para trabajar y para proponer algo distinto de lo que había propuesto en el artículo. Y encontré la presentación una presentación de, no sé si es un nuevo libro de cuentos, una nueva reedición de cuentos de Ana María Rodas, y ella cuenta una anécdota en esa presentación. La anécdota es la siguiente, que quiere escribir un cuento. Hace mucho tiempo que quiere escribir un cuento, ¿verdad? Y el cuento lo quiere escribir sobre, lo que explica es lo siguiente. Dice, me invitaron a una casa, estaba allí una pareja de recién casados con los padres del novio, ¿verdad? Y también había una chica estadounidense. En un momento determinado, la chica estadounidense se levanta, se quita el albornoz, la bata que llevaba, y va a solearse a la piscina. Y ella ve 3 miradas. Ve la mirada del chico, observando y deseando una mirada de satisfacción al mirar a la chica que está en el bikini, la mirada de la joven esposa, que es una mirada hacia él, sintiéndose que no es tan bella como la chica, y la mirada de la suegra. Y no es una mirada, sino es la mirada que ejerce Rodas sobre la suegra, que ve una especie de media sonrisa. Y Rodas dice, yo quiero escribir, y lo voy a escribir en algún momento, yo voy a escribir la sonrisa, yo voy a escribir sobre esa sonrisa. Eso, ese es el punto que dije, bueno, puede dársele, bueno, siempre puede dársele otra vuelta, la narrativa de Rodas es interminable, ¿no? Pero cuando ella dice, algún día yo voy a encontrar la manera de escribir un cuento sobre esa sonrisa, digo, esta desfachatez de fijarse en los momentos más dolorosos para otra gente desde una mirada que los extraña, dije, déjame ver. Y eso fue. Todos los textos. Pues el más problemático tal vez es Mariana en la triguera, pero aún así, incluso Mariana en la triguera, con que hay un desdoblamiento y el tono y las dos voces en el desdoblamiento de Mariana en la triguera, una es excesivamente poética, la otra no lo es, puede funcionar lo abyecto ironizado. Porque la historia que no se cuenta en Mariana en la triguera es realmente ya está haciendo un uso de este hombre haitiano. No sé si he respondido bien, pero yo creo que sí se puede ampliar. Lo que pasa es que hay que trabajar las voces narrativas, ¿no? Pero sí, bueno, a mí yo lo volví a leer todo y funciona. No sé si respondí. Sí, claro que sí. Nos abre, doctora, todo un panorama y toda una posibilidad para utilizar esta teoría de Kristeva, que aparte me parece fabuloso.
tomando en cuenta que Julia Kristeva es un hito, es un modelo en lo que es la crítica literaria, a la narrativa de Ana María Rojas. Voy a dar paso a las preguntas de nuestra audiencia, así que voy a plantearlas. Hay una pregunta. Licenciada, ¿dejo la cámara abierta o la cierro? Puede dejarla abierta, así podemos interactuar mejor. Aquí hay una pregunta y me gustaría que la respondiéramos en el siguiente orden. Primero la licenciada Garavito y luego el licenciado Mateus. La pregunta dice, ¿qué papel juega Ana María Rodas en la configuración de la cuentística de mujeres en Guatemala? Bastante atrevida la pregunta. ¿Qué papel juega Ana María Rodas en la configuración de la cuentística de mujeres en Guatemala? Perdone, no sé si creo que la pregunta era para mí, es que tuve un bajón de señal. ¿Es para mí? Sí, licenciada. Vamos a escuchar primero su respuesta y luego la de licenciado Carr. Pero es para licenciado, es que no entendí, se me bajó la señal, no sabía si era para mí o era para... Pero por favor, licenciado, no. Repito la pregunta. Sí, por favor. Muy bien, la pregunta es, ¿qué papel juega Ana María Rodas en la configuración de la cuentística de mujeres en Guatemala? En la cuentística guatemalteca, ¿qué papel ha jugado la narrativa de Ana María Rodas? ¿Contesto yo? Perdón, no había entendido si iba el licenciado Sí, por antes. favor. Perdón. Justo como le dije, cuando tengo mi computadora con la señal y vi que decía en los subtítulos licenciada Garavito y aquí no escuchaba nada, dije, algo me perdí. Gracias. Bueno, definitivamente fundacional. ¿Qué papel juega? Sabemos que nosotros en la literatura seguimos teniendo esa deuda de obras literarias escritas por mujeres, ¿verdad? Por supuesto, en estos últimos años, podría decir de los últimos 20 años para acá, esto ha ido cambiando, afortunadamente, pero seguimos nosotros teniendo ese desbalance entre la producción literaria masculina y la producción literaria femenina. Entonces, ¿dónde podemos nosotros posicionar a Ana María Rodas en esta cronología, llamémosle literaria, de mujeres? Definitivamente en un papel fundacional, ¿verdad? Porque tanto en la poesía como en la narrativa, ella es un punto de referencia, sigue siendo un punto de referencia después de tantos años. Estamos celebrando los 50 años de la izquierda erótica. Y ella continúa siendo esa referencia a la cual nosotros podemos regresar constantemente en cuanto a la narración del mundo de las mujeres, pero desde una postura completamente feminista, ¿verdad? Entonces, sí, el papel que ella juega es un papel fundacional. Ella abrió brecha para muchas otras escritoras, no solamente para tocar temas que en aquella época, cuando publicó poemas de la izquierda erótica, fueron pues bastante... el recibimiento fue polémico, digamos, para algunos sectores, sino que abrió brecha también para acercarnos al feminismo que ha ido desarrollándose a lo largo de estos años, de ese año para acá, de ese tiempo para acá, a través de las voces de muchas mujeres más que han sido de alguna manera herederas de Ana María Rodas. Por ejemplo, puedo pensar ahorita en la doctora Toledo, por ejemplo, que son estas herederas de
de Ana María, pero no podemos quitar del contexto general, digamos, de los últimos 50 años, el rol que la narrativa y la poesía de Ana María Rodas ha jugado y que sigue siendo necesario para nosotros, para las generaciones que vienen, para los estudiantes, releer, digamos, descubrir por un lado y releerla, precisamente porque pues sigue siendo muy vigente toda la temática que ella aborda, ¿verdad? No solo desde la narrativa con la que estamos hablando hoy, sino desde la poesía, por supuesto. Entonces sí, yo creo que es fundacional. Muchas gracias, licenciada Garavito. Licenciado Ocar. Bueno, la importancia de Ana María para la tradición narrativa en Guatemala, yo creo que es ya incuestionable, ¿no? O sea, se sabe que es importante tanto en poesía como en narrativa, es una figura ya establecida dentro del canon guatemalteco. Sin embargo, pienso que todavía, digamos, está en un escalafón muy alto, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, este cuento Renunciar es un cuento casi relato tradicional, solo porque hay un pequeño elemento místico que lo vuelve cuento, pero eh, podríamos decirlo que es bastante tradicional y conservador, tanto en la forma como en el tema que está tratando. Sin embargo, uno al analizarlo bien se da cuenta que nos está queriendo decir algo más que otros textos que podrían considerarse más irreverentes o irreverentes no logran, ¿no? A veces solo es el escándalo lo que buscan, a veces solo buscan lo carnavalesco sin ser racionalmente o, digamos, decir, sin ser racionalmente estimulante. Entonces, digamos, por ejemplo, este cuento para mí es maravilloso, a pesar de que a primera vista es un cuento que pues, no dice mayor cosa, lo que describe es una relación tiránica entre un empleador y sus empleados, nada más. Sin embargo, uno al leerlo bien y al darse cuenta cómo está estructurado, ahí uno se da cuenta de la maestría de una narración. Entonces, sí, digamos, todavía se encuentra Ana María Rodas en un escalafón bastante alto y que, digamos, es necesario entender que su irreverencia viene tanto de la estructura y cómo está pensada la escritura del texto y no tanto en los temas que toca, que obviamente los temas en algún tiempo fueron importantes, pero aquí a unos 50 años esos temas van a quedar, no quiero sonar alarmista, pero digamos, podríamos decirlo, desfasados, ¿no? Hoy en día, pues ya la izquierda erótica ya no es alarmante, ¿no? O censurable como lo fue en su tiempo. Y así va a ser en 50 años, digamos, ya van a ser temas, podríamos decirlo, normales o aceptados por el statu quo, incluso por el gobierno, ¿no? Ya hemos tenido bastantes homenajes de Ana María Rodas por el gobierno. Eso quiere decir que sus temas ya son propicios para las agendas políticas del Estado. Sin embargo, eso es porque no la han leído bien y no han llegado a sus entresijos. Y ese es el punto, ¿no? La buena literatura sobrepasa a la censura a tal punto que uno cree que algo no es censurable. Entonces, sí, Ana María Rodas se encuentra en ese punto todavía. Entonces, hay Ana María Rodas para rato. Muchas gracias, licenciado Ocar. Doctora Grau Llevería, ¿quisiera agregar algo? No, pero es verdad, o sea, porque el problema es cuando yo quisiera solo proponer una cosa, que no solo pensar en las escritoras guatemaltecas, sino poner a Ana María Rodas en un contexto relacional con las escritoras de su generación, de otras partes de Hispanoamérica, Latinoamérica, España, o sea, en una relación transnacional, porque creo que en la narrativa de Rodas, mucho del dolor y del quiebre femenino que vemos en las escritoras de su generación no existe. Yo pensaba, o sea, eso no lo podría haber dicho hace 11 años, ¿verdad? Pero ahora
ese quiebre yo creo que en Ana María Rodas no es excepcional. Ana María Rodas. Es por eso que la licenciada Garavito puede hacer ese tipo de relación, porque es que no existe, eso no sé lo que es todavía, pero no es el quiebre, no es el dolor, no es el uso del abyecto o de la perversidad. Es altamente político, no es subjetivo. No, es bueno. Y por eso no sé si en 50 años, yo que soy del siglo XIX, licenciado Carl, los textos Yo siempre. también, yo también. Sí, los textos siempre se pueden actualizar. Solo hay que tener el poder interpretativo, ¿verdad? Para que te lo dé la sociedad en la que vives, para poder reactivar el texto. Hay que estudiar el 19. Muchas gracias, doctora. Y solo voy a enlistar el nombre de los títulos que llevan la producción narrativa de Ana María Rodas para que nuestra audiencia eh, tenga, eh, tenga los datos y así pueda buscarlos, ¿verdad? Por aquel interés que tengan en buscar la narrativa de Ana María Rodas. Tenemos Mariana en la Tigrera, ese es el texto de la narrativa de 1996. Luego tenemos en el 2002 La Monja. No tiene relación con estas películas de terror, ¿no? La Monja, 2002. Y luego tenemos Esta Desnuda Playa del 2015. Esa es la producción narrativa que tiene Ana María Rodas. Pero también pueden buscarla. Ella tenía una columna como columnista en el periódico El Periódico. Ella publicaba casi cada 8 días, ¿verdad? 8, 15 días del domingo, publicaba una columna. Muy, muy, muy interesante verla a lo largo de varios años, cómo se desarrolla su estilo narrativo en esas publicaciones. Y yo la he leído en el último texto donde la encontré, es en una publicación del 2022 que se llama Lienzos de Fuegos, Lienzo de Fuegos, perdón por la publicidad, es de la editorial Paruts. Y este librito, Lienzo de Fuegos, contiene 73 relatos de mujeres guatemaltecas y entre ellas aparece el relato de un corto de Ana María Rodas. O sea, si me lo permiten, lo leo, la verdad. Pero si no, se los dejo como obsequio, ¿verdad? Este es el último, publicado en el 2022. Así que les dejo los datos y vamos a pasar ya al espacio de las conclusiones para que cada uno de nuestros disertantes sean, por favor, tan amables de utilizar el espacio para las conclusiones. Vamos en el mismo orden de presentación de sus ponencias, por favor. Entonces, inicia la doctora Elena. Luego sigue el licenciado Carr y finalizamos con la licenciada Garavito, que además nos dejó una recomendación para ver algo de calidad en esta plataforma de entretenimiento. Muy interesante, yo sí también, como la licenciada Garavito, viendo esta es una película, ¿verdad?, basada en el texto de Katie Brandt, ¿verdad? Así que si hay algo más en esta plataforma, hay algo más. Así que en este orden, por favor, les doy el espacio para las conclusiones. Yo no había preparado conclusiones formales, había preparado las conclusiones que hice, pero ustedes mencionaron a Aida Toledo, ¿verdad? Creo que un trabajo interesante por tensión, no creo que se parezcan,
en nada a Aída Toledo, o sea, la narrativa de Aída Toledo y la de Rodas, pero sí es interesante desde el punto de vista de lo que la licenciada Garavito proponía de las intertextualidades, cómo en todo caso la narrativa de Toledo dota de dolor a la narrativa de Rodas. La narrativa de Toledo, que me encanta, me gusta Toledo mucho también, esa sí que es una narrativa de desgarro, y donde no llega Rodas emocionalmente hablando, porque no llega Rodas, en mi opinión, llega Toledo, y donde Toledo no entra, que es en la perturbación ética, a Rodas le sobra. Esa sería mi relación. Y respecto al texto que trabajó el licenciado Carr, que lo leí también buscando nueva información para la presentación, lo leí en una cosa de no sé qué de Salamanca. Me sorprendió ese texto de Rosas. Miren, a mí me sorprendió porque me parecía excesivamente moralizante. El texto de Rodas, ese texto, dije, qué raro. Tiene un texto, ¿verdad? Que propone como si fuera una enseñanza, como lo que lo tenemos que hacer. Y bueno, esas son mis conclusiones. Es que no tenía conclusiones, entonces he decidido. Pero ha quedado re bien. Muchas gracias, doctora. Licenciado Carr. Sí, concuerdo totalmente con la doctora Elena. Sí, es cierto, y eso lo decía, pero yo lo decía con otras palabras para que nadie se ofendiera, ¿no? De que es un texto conservador hasta cierto punto, ¿no? Y pues en eso consiste la crítica, ¿no? O sea, en ser incisivo y objetivo, ¿no? Lo, lo- todo posible que se pueda hacer. Bueno, una de mis conclusiones es que la leyenda que estructura este texto de Ana María Rodas, no quiero decir que Ana María Rodas haya basado este texto en la leyenda del Chocomil, pero digamos tiene ahí como ciertas cosas y es mencionado en el, en el cuento. Hay un pedazo donde dice, por las mañanas el lago era un espejo y el agua ni se movía, refiriéndose al lago de Atitlán. Pero en las noches, luego de la entrada del Chocomil, el viento al que le tenían terror en todos los pueblos alrededor del lago y que se presentaba como a las 3 o 4 de la tarde. Hacía olas con un ruidito peculiar que arrastraban las piedras volcánicas de quién sabe cuántos miles de años sobre la arena, tal vez de la misma edad de las piedras, restos del fuego de uno o varios volcanes que estallaron violentamente hacía siglos y que además de arena y piedras pulidas por el agua, habían dejado encajadas en las laderas de las montañas rocas de tamaño inmenso. Este extracto es muy particular en este texto porque es la desviación de la norma, como dirían algunos críticos. Se desvía de cómo está estructurado el texto porque no es muy descriptivo. Es narrativo, es fluido, pero se detiene solo en esta parte se detiene a describir el paisaje y sobre todo el fenómeno del Chocomil. Acá en Guatemala el fenómeno del Chocomil es un vientecito que llega más o menos a las 4 o 5 de la tarde al lago de Atitlán y que digamos por eso se le dice mucho a los turistas de que no naden a esa hora porque ocurren como puede ocurrir algún accidente. La leyenda dice que en realidad este vientecito es formado por unos dioses y la leyenda, y que digamos este vientecito lo que hizo fue formar el lago de Atitlán, porque antes eran 4 ríos que se juntaban por un momento, pero solo se juntaban y luego se deshacían. Pero dice que existía antes pues, una mujer llamada Citlatzin que estaba comprometida con un cacique importante. Y esto hablamos tiempos prehispánicos.
y que todas las tardes se iba a bañar a esta intersección de ríos. Sin embargo, un día se encuentra con un plebeyo, así lo dice la leyenda, llamado Tzilmizcli. Sin embargo, y se enamoran, ¿no? O sea, este tópico, ¿no? Muy novelesco de la persona de alto estándar se enamora de su plebeyo. Sin embargo, estos dioses consideraban que era un amor imposible, ya que por aquella época los nobles y los plebeyos tenían totalmente prohibido tener algún tipo de relación. Ah, y pues al final estos dioses matan a Cintlacín, a la chica, y no, matan al chico y la chica decide morir por él ahí mismo, y ahí es como se forma el lago de Atitlán. Por un lado, Vania es esto, ¿no? O sea, cuando dice todos le tienen terror al chocomil, yo nunca he oído que alguien diga que le tiene terror al chocomil. Obviamente, por precaución, uno no entra a nadar a ciertos momentos al mar o a los lagos, pero no hay como un terror total. Y este terror es el mismo terror que le tenían sus trabajadores a Vania. Por otro lado, también este amor imposible entre nobles y plebeyos es como una metáfora, o podríamos decirlo así, como una metáfora de la reproducción de la diferencia social entre clases. Entonces, prácticamente y cómo lo describe Ana María Rodas como algo milenario, algo que ha estado ahí por años. ¿Cómo se enlaza esto de la estructura de la leyenda del Chocomil con el análisis que he hecho previamente? Lo que nos está diciendo que es, aparte de la romantización de cómo lo establece Ana María Rodas, una romantización de esta reproducción de la diferencia social, también nos está dando como ciertas pistas de qué es lo que está mal en nuestra sociedad. Y más allá yendo de ese contenido moralista que ya señalaba la doctora, y que yo no lo quise decir por no ofender a alguien, pero digamos sí es un relato que puede ser tomado como moralista, pero lo que nos está diciendo Ana María Rodas es que nuestras fantasías son las creadoras de la reproducción de las diferencias sociales. Y en ese sentido es bastante perturbador la misma esta forma particular de perturbar que tiene Ana María Rodas, porque casi siempre, y eso es a lo que me refería con que otros autores y autoras creen ser irreverentes al culpar, porque también muchos de sus textos son morales, al culpar, responsabilizar a las autoridades. Y lo que nos está diciendo aquí Ana María Rodas, que no son totalmente las autoridades. O como yo decía al principio, esta ideología no está en los objetos, no está en las instituciones, está en las relaciones que hay entre las personas, que son las fantasías. Y estas fantasías, como ya lo había dicho antes, pues está el servilismo, el aspiracionismo, el clasismo, el trabajo y el sueldo. Y esos nos dan formas particulares de gozar. Pues la mayoría busca una posición social alta. ¿Para qué? Para dominar a los demás, para distinguirse de los demás. La mayoría busca un sueldo por esto mismo, por el aspiracionismo, la dignificación, porque ese es el relato que nos han vendido. Esa es nuestra fantasía. Entonces, nuestra mayor fantasía, nos dice Ana María Rodas, es creer que los males endémicos de nuestros territorios se encuentran en otra parte, lejos, muy lejos de nosotros, y no en nuestro modo de relacionarnos con los demás. Y por esto esta ponencia se llama Yo soy el feudo, porque yo mismo llevo estas prácticas sociales, estas fantasías conmigo mismo. Entonces no hay ninguna diferencia en que entre que llegue alguien más al poder a que llegue yo mismo. Lo que sucede es que a mí no me han dado poder. Y lo que nos dice Zizek al final, pues ya para concluir, solo renunciando a este goce de ser dominador o estar en el juego de ser dominado, porque si persisto demasiado, algún día voy a ser el que domine. Solo renunciando a eso, a nuestras fantasías, podemos atravesar esta ideología cínica que a veces nos da un permiso ético de seguir dominando a los demás, de seguir siendo racista, de seguir siendo aspiracionista, de seguir dominando a los demás. Entonces esas son mis conclusiones. Gracias. Licenciada Garavito. Bueno, pues antes de retomar la conclusión, que voy a hacer muy breve, es una conclusión ya puramente para cerrar, pues estoy muy de acuerdo con lo que decía la doctora y lo que decía el licenciado. Me parece que hubiéramos podido seguir esa discusión, pero por tiempo seguramente ya no podemos, pero estoy muy de acuerdo. Retomando la conclusión de esta
ponencia, entonces, habíamos dejado a los personajes ahí haciendo esta intertextualidad entre la película y entre el relato de Ana María Rodas. Y bueno, ¿cómo encuentran su liberación? Si es que la encuentran, ¿verdad? Paradójicamente, Inés, que entre estos tres personajes del análisis podríamos asumir que tendría más probabilidades de experimentar una vida satisfecha y plena, es quien permanece en ese estado de represión del deber ser. Es sensible a la estimulación producida por las voces y gemidos de la monja. Se deja llevar brevemente por ellos, aunque solo para regresar en sí misma con culpa e intenciones de contrición, respuesta a su formación religiosa que desde niña recibió. Dice Mesa que para Inés sus enseñanzas le dictan que la iniciativa es del varón y que ella solamente es el receptáculo. Ella entonces regresa al sometimiento y se vuelve a anular a sí misma. O sea, hace toda esta exploración para regresar solamente a someterse. Por el otro lado, la monja y Nancy, la de la película, salen de su clausura compartiendo una misma fórmula, rompiendo con lo convencional. Por supuesto, cuando yo menciono que la monja sale de su clausura es figurativamente, pues en lo literal su camino era la clausura. Sin embargo, como mencioné antes, es en esa experiencia donde ella realmente va a encontrar la fuerza de enfrentar todas estas privaciones. Ella se libera. En tanto que para Nancy, la exploración que emprende la lleva no solamente a romper los moldes convencionales para una profesora de religión de edad madura y viuda, sino a experimentar por primera vez un orgasmo, al cual llega ella sola, justo como la monja. Ambas son las iniciadoras de la acción que les permite estallar en placer físico, pero también emocional, llenándolas de una especie de poder que las libera de su condición de receptáculos de acciones ajenas. Recuperan así la soberanía de su cuerpo, se poseen, se satisfacen y se apropian de sí mismas. Y esa es la conclusión. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de los disertantes en esta actividad, en este intercambio tan enriquecedor que va desde la propuesta de Julia Kristeva a la intertextualidad tan reciente de Lauro Zavala, porque esto es algo bastante reciente, y que con estos recursos, tanto el de Kristeva como el de la intertextualidad de Lauro Zavala, nos permite acercarnos a una autora que sigue siendo de mucho interés y sigue siendo sobre todo un recurso para reconocernos como sociedad, para reconocernos como personas también y para reconocernos como mujeres. Así es que les agradezco bastante su trabajo, este trabajo que han compartido con nosotros, y vamos a cerrar este espacio indicando que el enlace para registrar su asistencia ya aparece en el chat de la transmisión en vivo de este panel, y en agradecimiento a esta colaboración, a este intercambio que han tenido ustedes con toda la audiencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, vamos a dar lectura al diploma que les haremos llegar. Dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorga este diploma a la doctora Elena Grau Llevería, así también dirá la licenciada Lucía Garavito y el licenciado Mateo Uscar, por su excelente participación en el panel Más allá de la poesía, la narrativa de Ana María Rodas, como conferencista de su ponencia titulada, su respectiva ponencia, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al 50º de publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas, y a los 75 años de publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 21 de octubre de 2023,
y enseñad a todos, que es el lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y este diploma está firmado por el maestro Jorge García González, el coordinador general de estas jornadas académicas de literatura centroamericana. También está firmado por la doctora Elsa Nuila Paredes, directora del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, y por el señor decano, el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Queremos de esta forma entonces agradecer su participación y me permito recordarle a la audiencia que siguen invitados a estas jornadas académicas de literatura centroamericana. Mañana tendremos la presentación de otro panel que se titula Abordajes de la crítica literaria sobre las literaturas de mujeres en Centroamérica. También tendremos a las 10 de la mañana Yolanda Oriamuno, sus rutas literarias a 75 años de aparición de la ruta de su evasión. A las 12 tendremos la presentación de libros, una edición conmemorativa de los 50 años de publicación de los poemas de la izquierda erótica. Y a la 1 de la tarde tendremos un conversatorio que se titula A lo largo del corto camino, diálogos en torno a la vida de Yolanda Oriamuno. Y no me queda más que agradecer a ustedes, los que nos han acompañado en este recorrido y en este horizonte que se nos abre para muchas lecturas sobre Ana María Rodas y toda su producción. Están invitados a leerla, pero sobre todo, como aquí han dicho los tres disertantes, a leerla y a reflexionar sobre aquello que nos presenta. Que tengan muy buenas noches. Agradecemos acompañarnos. Que les vaya bonito. Gracias. Somos Humanidades.